Hay un momento en la vida de toda persona que sueña con algo grande en el que ya no basta con estar motivado, ya no basta con haber empezado con entusiasmo, ya no basta con tener una idea bonita, una meta clara o una emoción fuerte. Llega un momento en el que el camino se vuelve más difícil de lo que imaginabas, llega un momento en el que los resultados tardan, llega un momento en el que otros abandonan, llega un momento en el que quienes antes te animaban empiezan a dudar, llega un momento en el que tu propia mente se cansa y te pregunta en silencio, ¿de verdad vale la pena seguir? Ese momento es decisivo, porque muchas personas no se rinden al principio. Al principio hay energía, hay ilusión, hay esperanza, hay novedad. El comienzo suele tener una fuerza especial. El problema aparece después, cuando la novedad desaparece y solo queda el compromiso. Cuando ya no hay aplausos, cuando ya no hay emoción inicial, cuando el camino empieza a exigir más carácter que motivación, cuando te das cuenta de que lograr algo importante no es solo desearlo, sino sostenerlo. Y sostener algo cuando el entorno se rinde es una de las pruebas más profundas de una mente ganadora. Insistir cuando todos se rinden no significa ser terco sin inteligencia. No significa seguir por orgullo en un camino que claramente necesita cambiar. No significa negar la realidad. No significa confundir perseverancia con obstinación ciega. Insistir de verdad es otra cosa. Es tener la humildad de ajustar el método sin abandonar el propósito. Es tener la madurez de aprender de los errores sin convertirlos en excusas para detenerte. Es tener la fuerza de seguir caminando cuando la emoción baja. Es tener la claridad de recordar por qué empezaste cuando todo a tu alrededor parece invitarte a renunciar. Muchas personas se rinden no porque sean incapaces, sino porque interpretan mal la dificultad. Ven la dificultad como una señal de que no pueden. Ven el cansancio como una señal de que deben abandonar. Ven el rechazo como una prueba de que no valen. Ven la lentitud del proceso como evidencia de que el sueño no era para ellas. Pero la dificultad no siempre es una señal de que estás en el camino equivocado. A veces es simplemente una señal de que estás entrando en la zona donde ocurre la transformación, porque todo crecimiento real tiene una etapa incómoda, toda habilidad tiene una fase torpe, toda meta importante tiene un tramo en el que ya no puedes avanzar solo con ilusión. Necesitas disciplina, paciencia y una mente entrenada. La neurociencia nos enseña que el cerebro humano busca ahorrar energía. El cerebro prefiere los caminos conocidos, prefiere lo familiar, prefiere lo que ya ha repetido muchas veces. Por eso, cuando intentas hacer algo nuevo, sostener una meta, cambiar un hábito, construir una vida distinta, tu cerebro puede resistirse. No porque quiera destruirte, sino porque interpreta lo desconocido como más costoso, más incierto, más amenazante. Entonces aparecen pensamientos como, esto es demasiado difícil, quizá no es para mí, ya lo intenté, mejor lo dejo, no estoy avanzando, otros tienen más talento, tal vez no vale la pena. Y si crees cada pensamiento que aparece, abandonarás demasiadas veces. Una mente ganadora no es una mente que nunca tiene dudas, es una mente que no permite que cada duda tome el mando. Una mente ganadora no es una mente que nunca se cansa. Es una mente que aprende a descansar sin rendirse. Una mente ganadora no es una mente que nunca siente miedo, es una mente que sabe avanzar con miedo cuando el propósito lo merece. La diferencia no está en no sentir resistencia, la diferencia está en cómo respondes a la resistencia. Cuando todos se rinden, muchas veces no se rinden en un solo acto dramático, se rinden poco a poco, se rinden cuando dejan de practicar, se rinden cuando posponen otra vez, se rinden cuando empiezan a justificar su abandono con frases elegantes, se rinden cuando se dicen que están siendo realistas, cuando en realidad están evitando el dolor de seguir intentando, se rinden cuando permiten que una mala semana defina todo el camino. Se rinden cuando miran el progreso de otros y concluyen que ya van tarde. Se rinden cuando olvidan que todo proceso profundo tiene inviernos. Hay inviernos en la vida. Hay etapas donde parece que nada crece, donde trabajas y no ves resultados, donde das pasos y parece que el mundo no responde, donde te esfuerzas y aún no aparece el fruto. Pero en la naturaleza, el invierno no significa muerte definitiva. Muchas veces significa raíz, significa preparación invisible, significa que algo está ocurriendo bajo tierra, aunque desde fuera parezca quietud. Así también ocurre en la vida humana. Hay etapas en las que no ves avance externo, pero si sigues practicando algo, hay un momento en la vida de toda persona que sueña con algo grande, en el que ya no basta con estar motivado, ya no basta con haber empezado con entusiasmo.
Ya no basta con tener una idea bonita, una meta clara o una emoción fuerte. Llega un momento en el que el camino se vuelve más difícil de lo que imaginabas. Llega un momento en el que los resultados tardan. Llega un momento en el que otros abandonan. Llega un momento en el que quienes antes te animaban empiezan a dudar. Llega un momento en el que tu propia mente se cansa y te pregunta en silencio, ¿de verdad vale la pena seguir? Ese momento es decisivo, porque muchas personas no se rinden al principio. Al principio hay energía, hay ilusión, hay esperanza, hay novedad. El comienzo suele tener una fuerza especial. El problema aparece después, cuando la novedad desaparece y solo queda el compromiso, cuando ya no hay aplausos, cuando ya no hay emoción inicial, cuando el camino empieza a exigir más carácter que motivación, cuando te das cuenta de que lograr algo importante no es solo desearlo, sino sostenerlo, y sostener algo cuando el entorno se rinde es una de las pruebas más profundas de una mente ganadora. Insistir cuando todos se rinden no significa ser terco sin inteligencia, no significa seguir por orgullo en un camino que claramente necesita cambiar, no significa negar la realidad, no significa confundir perseverancia con obstinación ciega. Insistir de verdad es otra cosa, es tener la humildad de ajustar el método sin abandonar el propósito, es tener la madurez de aprender de los errores, sin convertirlos en excusas para detenerte, es tener la fuerza de seguir caminando cuando la emoción baja, es tener la claridad de recordar por qué empezaste cuando todo a tu alrededor parece invitarte a renunciar. Muchas personas se rinden no porque sean incapaces, sino porque interpretan mal la dificultad. Ven la dificultad como una señal de que no pueden. Ven el cansancio como una señal de que deben abandonar. Ven el rechazo como una prueba de que no valen. Ven la lentitud del proceso como evidencia de que el sueño no era para ellas. Pero la dificultad no siempre es una señal de que estás en el camino equivocado. A veces es simplemente una señal de que estás entrando en la zona donde ocurre la transformación. Porque todo crecimiento real tiene una etapa incómoda, toda habilidad tiene una fase torpe, toda meta importante tiene un tramo en el que ya no puedes avanzar solo con ilusión. Necesitas disciplina, paciencia y una mente entrenada. La neurociencia nos enseña que el cerebro humano busca ahorrar energía. El cerebro prefiere los caminos conocidos, prefiere lo familiar, prefiere lo que ya ha repetido muchas veces. Por eso, cuando intentas hacer algo nuevo, sostener una meta, cambiar un hábito, construir una vida distinta, tu cerebro puede resistirse. No porque quiera destruirte, sino porque interpreta lo desconocido como más costoso, más incierto, más amenazante. Entonces aparecen pensamientos como, esto es demasiado difícil, quizá no es para mí, ya lo intenté, mejor lo dejo, no estoy avanzando. Otros tienen más talento, tal vez no vale la pena. Y si crees cada pensamiento que aparece, abandonarás demasiadas veces. Una mente ganadora no es una mente que nunca tiene dudas, es una mente que no permite que cada duda tome el mando. Una mente ganadora no es una mente que nunca se cansa, es una mente que aprende a descansar sin rendirse. Una mente ganadora no es una mente que nunca siente miedo, es una mente que sabe avanzar con miedo cuando el propósito lo merece. La diferencia no está en no sentir resistencia, la diferencia está en cómo respondes a la resistencia. Cuando todos se rinden, muchas veces no se rinden en un solo acto dramático. Se rinden poco a poco. Se rinden cuando dejan de practicar. Se rinden cuando posponen otra vez. Se rinden cuando empiezan a justificar su abandono con frases elegantes. Se rinden cuando se dicen que están siendo realistas, cuando en realidad están evitando el dolor de seguir intentando. Se rinden cuando permiten que una mala semana defina todo el camino. Se rinden cuando miran el progreso de otros y concluyen que ya van tarde. Se rinden cuando olvidan que todo proceso profundo tiene inviernos. Hay inviernos en la vida, hay etapas donde parece que nada crece, donde trabajas y no ves resultados, donde das pasos y parece que el mundo no responde, donde te esfuerzas y aún no aparece el fruto. Pero en la naturaleza, el invierno no significa muerte definitiva, muchas veces significa raíz. Significa preparación invisible, significa que algo está ocurriendo bajo tierra aunque desde fuera parezca quietud. Así también ocurre en la vida humana. Hay etapas en las que no ves avance externo, pero si sigues practicando, algo está cambiando dentro de ti, tu carácter se está formando, tu tolerancia a la frustración se está ampliando, tu disciplina se está fortaleciendo, tu identidad se está reorganizando. El problema es que vivimos en una época que idolatra la rapidez. Queremos resultados inmediatos, queremos cambios visibles, queremos éxito rápido, queremos reconocimiento pronto. Queremos empezar y sentirnos ganadores en pocos días. Pero lo importante casi nunca madura al ritmo de la ansiedad. Un cuerpo no se transforma en una semana. Una habilidad no se domina en 3 intentos.
Una mente no se reprograma con una sola frase. Una vida no cambia de raíz con una emoción pasajera. Lo profundo toma tiempo, y la mente ganadora entiende que el tiempo no es enemigo cuando se usa con dirección. Insistir es aprender a respetar el tiempo del proceso. No un tiempo pasivo, donde esperas sin hacer nada. Un tiempo activo, un tiempo de práctica, un tiempo de repetición, un tiempo de revisión, un tiempo de mejora, un tiempo de volver. Esa es la paciencia activa, la paciencia de quien sigue sembrando aunque todavía no ve la cosecha.